el Hospital Provincial, la antigua estación, el AVE, las desaladoras. Según el Partido Popular, todo esto está paralizado. ¿Es así? Bueno, realmente lo del Partido Popular, sí, en fin, hay que ser educado, pero todo parece un chiste, ¿no? Es decir, un partido que ha estado gobernando 8 años y que en 8 años no ha... lo único que contrató del AVE fueron tapar los túneles de los Arejos, y este gobierno en un año ha adjudicado 1.200 millones de euros en obras en el tramo Murcia-Almería. De los 13 tramos que había que contratar, ha contratado 9. Pues no sé a qué se refiere la paralización. En el caso del Puche, que supongo que es a lo que se refieren, efectivamente ha habido que hacer un modificado que se aprobó el día 23, y el mismo día 23 ya estaban las máquinas otra vez, están trabajando. Y, por ejemplo, el tramo de Pulpivera están trabajando, en los demás adjudicados están haciendo las actas de replanteo, y el objetivo de llegar al año 23 se está poniendo en marcha. Así que, quiero decir, independientemente, yo entiendo que en campaña electoral pues la gente, en fin, intente sacar debilidades del adversario, pero en el caso del AVE y, vamos, en el caso de todo el tema ferroviario, realmente es hiriente que ellos, que teniendo mayoría absoluta en los primeros 4 años de sus casi 8, y después mayoría relativa y presupuestos todos los años, que venga a decir que está retrasado algo que un gobierno en un año escaso ha contratado el 70% de la obra, y esa obra ya se está ejecutando, pues me parece que es una banalidad. En el caso del hospital provincial, hay que decir que ellos pusieron el cartel antes de tener el expediente terminado. Eso ya se lo dije yo hace bastantes meses, y tuvieron que terminar el expediente y ya han recibido el dinero, el pago, el pasado 11 de octubre. Así que no sé a qué se refieren. Y lo de la Fundación Ibáñez Cosentino, Bueno, esa Ibáñez aportación Cosentino... económica, que había un problema, al No, te parecer. lo cuento. Ibáñez Cosentino, ellos pusieron el dinero en un sitio, en los presupuestos, que no se podía ejecutar porque lo pusieron en capítulo 6. El capítulo 6 de la administración es para obras propias y tiene que ser en edificios, inmuebles que sean de la administración. Al ser un inmueble privado, había que pasarlo a subvención, al capítulo 7 de subvenciones. Eso se preveyó en los presupuestos del 19. Como no se aprobaron, no se ha podido ejecutar. El dinero está ahí, no se ha tocado, es decir, que sigue estando. Y en los presupuestos del 20, pues si gobernamos, lo cambiaremos de capítulo. Entonces lo que no pueden es achacarnos a nosotros algo que ellos hicieron mal. Pero también tengo que decir, es una reflexión, que el Partido Popular en los presupuestos hizo muchas cosas de este tipo. Es decir, ponía el dinero en sitios donde no se podía ejecutar. Era una manera de llegar a cumplir el déficit, ¿no? Y luego, pues eso suponía un retraso, es decir, estaba todo... no fue un descuido, ¿no? Porque si hubiera sido solo ahí, pues diríamos, bueno, pues, oye, se retraso. Podemos decir que era una trampa en el En el sentido presupuesto. de que era inejecutable, sí. Es decir, era inejecutable porque tú no puedes poner en capítulo 6 un dinero para algo que no es de propiedad del Estado. Es decir, eso es la ley de presupuesto, es nuestra ley. Entonces, ¿qué más da que digas que lo has puesto si luego no se puede ejecutar? Pero lo cierto es que este tiempo ha supuesto, por falta de presupuesto, por falta de formación de gobierno, ha supuesto un bloqueo real. El único bloqueo que ha habido ha sido con esa subvención por un tema de capítulo. El resto de cosas, por ejemplo, el 1,5% cultural, pues eso estaba en su lugar, se ha aprobado, cuando se han terminado los expedientes, pues se ha pagado. Es decir, y el expediente más retrasado es el del Hospital Provincial. Yo le preguntaría al Partido Popular
que se ha pasado durante meses periódicamente saliendo en prensa, no hemos cobrado la subvención, porque el día 11, cuando la cobraron, no salieron en prensa diciendo ya la hemos cobrado. Porque las cosas, si somos honestos, pues hay que decirlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí ese argumento o ese argumento del Partido Popular no refleja más que la impotencia de su nula inversión en Almería durante muchísimos años. Y el caso más grave es el caso de todas las conexiones ferroviarias. Había otro tema, por ejemplo, la conexión entre la A7 y la A92. Pues ese tema ya ha salido el proyecto de información pública, está hasta final de mes, es una inversión de algo más de 30 millones de euros y ya está en marcha. Es decir, que sobre inversiones yo le diría al Partido Popular que después de 8 años de no hacer nada, hablar de retrasos, pues es o mala fe, o si queremos ser menos graves, banalidad. Entonces entiendo que podríamos resumir todo lo que ha dicho en que desde su punto de vista el bloqueo político que ha venido arrastrando el país no ha afectado a Almería. No, en el tema de las obras que estaban programadas, no. Ya le digo, el único tema que no se ha podido ejecutar ha sido ese cambio de capítulo del 6 al 7 para la fundación del Museo Ibáñez. Después de 5 meses, que es muy poco tiempo, ¿hay alguna propuesta novedosa en el programa de esta? Sí, vamos a ver, una cosa que hizo el presidente del gobierno, en el que participamos todos los ministerios, fue, si recuerda, en agosto, y entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre, creo que fue, reunirse con todos los sectores para ampliar, es decir, darle al programa una base social más amplia. Yo estuve en las reuniones sectoriales con todos los sectores de deporte y de cultura, y de ambas reuniones salieron cosas nuevas para el programa que teníamos para las elecciones del 28 de abril. De alguna forma lo que quería el presidente del gobierno, y creo que se consiguió, era ampliar la base de su programa electoral y ampliar la base del programa electoral del PSOE para todos los sectores implicados en todos los temas de la sociedad. Es un programa de 370 medidas que está publicado, que se publicó, y esa es la novedad fundamental, es decir, que ahora mismo el programa con el que se presenta el Partido Socialista a las elecciones es prácticamente, creo que en el 28 de abril había 200 medidas, ahora hay 370, prácticamente se ha duplicado, y esa apertura del programa se ha hecho contando con todos los sectores de la sociedad, es decir, con la gente de la sanidad, de los servicios públicos, de los servicios asistenciales, de la educación, de la investigación, de la cultura, del deporte, en fin, de todo el espectro, con todos los colectivos también que están relacionados con el cambio climático, con la transición ecológica. Es decir, ahora yo creo que el programa del Partido Socialista es mucho más rico, más amplio y tiene una base social mucho más amplia. Las encuestas parecen apuntar un crecimiento de Vox en general. Eso podría arrastrar también a la provincia de Almería. Probablemente la inmigración es uno de los temas que en esta provincia pueda tener más gancho para la formación de ultraderecha. Existe la idea de que cualquiera entra, cualquiera puede vivir aquí. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los datos que se manejan por parte del gobierno sobre la inmigración? Una genérica primero, es decir, también en las elecciones del 28 de abril había algunas estimaciones que le daban a Vox casi el triple de representación que luego tuvo. Por lo tanto, las encuestas con Vox hay que matizarlas. Ya veremos el 10 de noviembre, pero yo no creo que esa subida sea
tan importante como se dice. Incluso se vio que en las municipales bajó con respecto a las generales y también en las europeas un mes después. Entonces vamos a tomarnos esto con cierta tranquilidad. En cuanto a la inmigración, es la típica proclama muy infantiloide, que es el miedo al otro, el miedo a lo desconocido, que se explota de manera irracional. El dato que yo puedo dar, que es un dato fehaciente, es que entre octubre del año 18 y a 14 de octubre del año 19, la entrada de inmigrantes de manera irregular ha bajado un 49,9%. Es decir, que se ha reducido a la mitad. Eso ha sido fundamentalmente porque se han extremado los controles y también, y hay que decirlo y reconocerlo, por la cooperación con Marruecos. Dicho eso, si en este año que estamos hablando han entrado unas 49.000 personas, que es la mitad de lo que había entrado entre octubre del 17 y octubre del 18, hay que decir que España también es un país de paso para esta inmigración. De esas que han entrado, aproximadamente las que se quedan en España es el 30%, con lo cual ya la cifra se reduce mucho menos. Y luego también hay que decir que una parte de ese 30%, una parte importante, son menores no acompañados, que por ley se tienen que quedar en el país por el que entran y van pues a los albergues y en fin todo esto que está organizado. Con lo cual yo creo que se está poniendo el énfasis en un tema que no es un problema grave, que no es un problema de dimensión en un país de 46 millones de habitantes, y que explota algo muy visceral, muy primario, muy básico, y lo explota con mentiras, que es el miedo al otro, el miedo al inmigrante, en fin. Yo creo que España es un país, y Almería en particular, y eso hay que decirlo, que qué sería de nuestra industria agrícola si no tuviéramos inmigrantes, que son los que están mayoritariamente trabajando en el campo, ¿no? Y en los almacenes, etc. Es verdad que la inmigración que todos queremos es la inmigración legal. Esa es la que todos queremos y lo que marca la ley. Pero es verdad que en un país de casi 47 millones de habitantes, que en un año entren algo más de 40.000 personas, de las cuales el 70% se va a otros países de la Unión Europea, a mí me parece que estadísticamente es un tema bastante ridículo, si me permite la expresión. Quería preguntarle también por el gobierno andaluz. ¿Cómo cree que va a afectar en el ánimo de los votantes almerienses el que haya un gobierno de Partido Popular Ciudadano y apoyado por Vox? ¿Cómo lo van a ver? Porque se podría dar hipotéticamente esa misma circunstancia a nivel estatal. Hombre, hay una ventaja con respecto a las elecciones de abril, que es que el gobierno, el tripartito andaluz, se forma en febrero, inmediatamente, creo que a finales de marzo ya se convocan las elecciones, y ellos estuvieron sin hacer nada hasta que pasaron las elecciones, ¿no? Y luego las municipales. Acto seguido, yo creo que confiados en que habría gobierno, pues ya destaparon un poco cuál era su programa. A mí lo que más me ha llamado la atención es que hacen toda una operación propagandística hablando de las listas de espera sanitarias. Utilizan eso no para irse a las listas, dicen vamos a ampliar los efectivos para bajar las listas de espera, y en vez de irse al INEM a contratar médicos y enfermeras y auxiliares de clínica que estaban en las listas del paro, se fueron a las empresas privadas y contrataron privadamente, y unos meses después de hacer esa operación las listas de espera han aumentado. Esto pone de manifiesto que para el Partido Popular, fundamentalmente, y Ciudadanos pues parece que también, y Vox también,
pero quiero insistir en el Partido Popular porque eso los que hemos vivido en Madrid lo hemos visto. La privatización encubierta de la sanidad lo que pone en manifiesto es el negocio de la sanidad. Entonces el negocio de la sanidad es, para las empresas privadas de la sanidad, es que la administración pública, en vez de ampliar sus plantillas con efectivos de la administración pública, lo que hace es irse a la empresa privada. Hay un sobrecoste del gasto, pues claro, una empresa pues, evidentemente tiene que ganar dinero, mientras que la sanidad pública no tiene como finalidad ganar dinero, sino atender a la población de la mejor manera posible. Yo creo que eso es un dato muy relevante para que la gente, los ciudadanos entiendan que aquí, por ejemplo, para este gobierno andaluz, la sanidad no es un problema de salud pública, sino es un problema de negocio privado. Y eso yo creo que ya es un dato. Luego hemos visto también toda esta, que aquí hemos tenido en el Ejido un ejemplo muy lamentable, ¿no? Con el tema del Vigén, ¿no? Que por imposición de Vox quita el Ayuntamiento del Ejido los efectivos de vigilancia a las mujeres que tienen que estar vigiladas porque estaban amenazadas, y se forma tal escándalo público, porque es un escándalo, que tienen que echar marcha atrás. Es decir, que en un país donde a finales de octubre llevamos más mujeres muertas que en todo el año anterior, que Vox y el Partido Popular consienta, aunque luego tiene que echar un poco marcha atrás, se eliminen ese tipo de actuaciones, pone muy a las claras que en realidad lo que está planteando Vox es una ideología que no tiene nada que ver con la realidad y está arrastrando a otros partidos, como el Partido Popular y Ciudadanos, no nos olvidemos, hacia la configuración de una idea de sociedad que no es nuestra sociedad ni los problemas que tiene nuestra sociedad. Yo creo que son gente que no es que miren no es que ya que miren al pasado, que viven el pasado, es que viven en la irrealidad. Plantean como problemas graves cosas que no son graves y banalizan problemas graves para decir que no tienen importancia. Así que la ventaja que tienen los ciudadanos es saber que ese tripartito, los primeros frutos que ha dado, pues son muy negativos. Otra noticia que acaba de salir y que, en fin, yo como responsable de cultura me preocupa, ¿no? Que es que han anunciado que van a cobrar la entrada a los museos y a los conjuntos monumentales y arqueológicos que dependen de la Junta. Una cosa que los andaluces teníamos el acceso gratis, como en la cultura y en nuestro patrimonio, pues ahora pretenden también monetarizarlo, ¿no? Con lo cual, yo lo que estoy viendo me parece que por un lado es banalizar la realidad, por otro lado es crear una realidad donde el negocio o la recaudación, como la sanidad o la cultura, y luego eso lo acompañan con una bajada de impuestos que afecta al 1% más rico de Andalucía. Porque bajar el impuesto de sucesiones para personas que heredan más de 1 millón de euros individualmente, pues yo creo que no es la mayoría de la sociedad andaluza, sino una clase muy particular. Así que lo que estamos viendo es que están gobernando para los privilegiados, que nos están quitando derechos o nos están haciendo pagar más por derechos que ya teníamos, como el caso de la sanidad o la cultura. Eso es importante que la gente lo sepa, los ciudadanos. Una última pregunta. Revisando el trabajo parlamentario de estos 5 meses, desde el Partido Popular hay prácticamente una veintena de preguntas, de intervenciones, y por parte de los diputados socialistas de la provincia de Almería, ni una. Yo entiendo que usted estaba de ministro. No me puedo preguntar a mí mismo. No se puede preguntar a sí mismo. Pero tenía también una compañera, una diputada, pero le hablo por los dos, ¿no? Como diputado. Bueno, hay una diferencia demasiado grande, es normal, ¿no? Es habitual que sea la oposición
la que haga más preguntas al gobierno. Ahora a mí me gustaría que usted comparara en esos 2 meses escasos que ha habido Parlamento, que comparara esas preguntas del Partido Popular con todas las preguntas, ahí supongo que estarán por ahí las cifras, que hacían cuando gobernaba el Partido Popular. Ya verá usted que la estadística baja enormemente. Y si se fija, seguramente preguntarían solo por aquellos temas que el gobierno ya tenía resuelto. Seguro que no hay ninguna pregunta anterior, cuando gobernaba el PP, de los diputados de Almería del Partido Popular sobre temas que el gobierno del Partido Popular no tuviera resuelto. Haga usted la comprobación y le sale al 100% clavado, como le estoy diciendo.